Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo desde el Centro Familiar Cristiano, como todos los miércoles. Gracias por estar, por acompañarnos y poder estar atentos a estos tiempos de meditación en la palabra que hemos venido hablando ya a lo largo de toda la pandemia y pospandemia sobre distintas características de los hombres que hemos ido desglosando una a una a lo largo de todo este tiempo. Así que bienvenidos todos. Este domingo pasado, en la reunión, hablamos sobre los siervos fieles y prudentes, basados en Mateo 24. Los últimos versículos habla de quiénes son o quiénes pueden ser los siervos mayores que en este caso, ¿quiénes podrían ser los siervos fieles y prudentes como los mayores siervos fieles y prudentes, que no sean los varones, los que en la Biblia son llamados las cabezas de sus familias, de sus hogares? Jesús estaba enfatizando acerca de la importancia de la fidelidad y de la prudencia de estos, los llamados siervos, porque ellos son a los que Dios ha puesto sobre su casa, según Mateo 24, los últimos versículos, para darles el alimento a su tiempo a los de su casa. ¿Y quién tiene mayor responsabilidad espiritual para con su esposa y sus hijos, que es el varón, el jefe de familia, de darle su alimento en su tiempo? Y no solo nos referimos al alimento físico, al sustento, al abrigo, sino al sustento espiritual que es importante proporcionar. El sacerdote de la casa es el varón, y al primero o a la primera que debe alimentar es a la esposa, y enseguida a sus hijos, y de ahí en círculos concéntricos hacia afuera hasta donde el Señor lo pueda llevar. Pero dice que puso a estos siervos fieles y prudentes, estos últimos versículos de Mateo 24, no solo para darles su alimento a su tiempo, sino para ponerlos a administrar los bienes de su casa. Bueno, pues ¿quién mejor y mayor administrador de los bienes de su casa que el varón, precisamente? Y justamente quiero ampliar tantito sobre las características de los hombres fieles y de los hombres prudentes de los que nos habla la palabra. En un mensaje de domingo general, uno tiene siempre en mente enfatizar determinadas cosas, pero hay otras muchas más que se pueden añadir, y déjame que te añada hoy algunas de estas características, primero de los hombres fieles y luego vamos a hablar de los hombres prudentes. Los hombres deben ser fieles para con Dios en primer lugar.
Si Dios es el Señor de su vida, su fidelidad primaria y más importante debe ser para con Dios. Es una persona que está gobernado por la determinación de ser fiel a su Señor. Y de ahí hacia abajo, la prioridad número uno es Dios, y obviamente en segundo lugar su esposa y sus hijos, la familia, y luego después su trabajo, su iglesia, en un orden descendente, pero primeramente es Dios y en segundo lugar su familia. Pero no solamente son fieles a Dios, esto quiere decir que son leales al Señor en cuanto a observar los principios y mandamientos de su palabra, poniendo ejemplo con esto a través de su actitud, de su palabra y de su conducta a los más cercanos de su casa, su esposa y sus hijos. Porque cuando no somos fieles a Dios, los primeros en darse cuenta es la esposa y son los hijos. Y ahí tú no te puedes portar de una manera distinta, te portas tal cual como tú eres. Y Dios quiere la fidelidad primeramente hacia Él. La Biblia dice claro, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero en segundo lugar, la fidelidad de estos hombres es hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios va tomando un lugar en su vida como lo más importante, porque Dios está en primer término y Dios y su palabra son una misma cosa. Y el hombre jefe de la casa entiende que la palabra de Dios está por encima de sus propias opiniones, está por encima de las opiniones de su esposa, del yo creo, del yo pienso, del a mí se me hace. Estas expresiones van desapareciendo. El yo creo, el yo pienso, yo considero, a mí se me hace, para empezar a dejar que sea la palabra de Dios quien le vaya dictando lo que tiene que hacer. Busca respuestas en la palabra de Dios para aquellas preguntas que tiene. Busca dirección del Espíritu Santo para conducir aquellas decisiones que tiene que tomar. Entonces son fieles a Dios, pero también son fieles a la palabra. Y esto quiere decir que son estudiosos de la palabra, que leen la palabra, que meditan la palabra, que escriben la palabra, que memorizan la palabra. Estas cuatro cosas son énfasis que hacemos aquí en el Centro Familiar Cristiano todo el tiempo. Pero también estos hombres, aparte de ser fieles a Dios y a la palabra, son fieles a su propósito. Ellos ya han encontrado la razón por la cual vinieron a la existencia. Dios los hizo nacer de su padre y de su madre y encontraron la razón de ser, de su existencia. Y a raíz de que conocieron a Jesús, procuran determinadamente ser fieles al propósito por el cual Dios los formó. Y esa fidelidad a su propósito se hace notable delante de la esposa y de los hijos, de tal manera que ellos van a querer hacer exactamente lo mismo que hace el esposo o el jefe de la familia. Entonces muestran fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra, fidelidad a su propósito, pero también fidelidad a su familia, a su esposa, primeramente, con quien se casaron, hicieron un compromiso, un pacto matrimonial de ser fieles hasta la muerte. Entonces tienen sus ojos concentrados en la satisfacción, suministración de todas y cada una de las necesidades de su familia, empezando con su esposa, sus necesidades espirituales, sus necesidades emocionales, sus necesidades físicas, sus necesidades materiales, sus necesidades sociales, sus necesidades educativas, culturales. El hombre está al pendiente de suplir todo eso para su esposa y ser alguien que va adelante y no atrás de la esposa.
no le deja el liderazgo espiritual a la esposa, él asume su liderazgo al frente de su esposa y de sus hijos también, de tal manera que les enseñan la palabra, a orar, a alabar a Dios, a leer y a estudiar la Escritura y a obedecerla. En este cuatrimestre de los matrimonios que empezamos este viernes, dicho sea de paso, viernes próximo, vamos a hacer un énfasis en las 3 primeras sesiones sobre cómo construir un altar familiar como una prioridad. Primero, nuestro propio altar. Lo vimos el viernes pasado en la noche de oración, de alabanza, de intercesión, de reconstruyendo el altar. Y hablamos de la importancia de construir nuestro propio altar personal y agregamos lo familiar, sabiendo que las 3 primeras sesiones de los matrimonios en viernes, que comienzan este viernes, lo vamos a estar enfatizando. Pero entonces estos hombres son fieles a Dios, son fieles a la palabra, son fieles a su propósito, son fieles a su familia, son fieles a su tiempo, son buenos mayordomos y administradores de su tiempo. No son personas que se la pasan matando el tiempo o desperdiciando el tiempo. Por el contrario, son observadores de la palabra. Dice que estos días son malos y que debemos aprovechar bien el tiempo. Es decir, el tiempo es una de las cosas más valiosas. No hay un precio que le puedas asignar a su tiempo. Hay algunos profesionales que te cobran por tiempo. Algunos doctores, algunos asesores profesionales te cobran su conocimiento, su experiencia al estarte asesorando por tiempo. Y hay algunos que son caros asesores a los que hay que pagar porque ellos valoran la importancia del tiempo. Entonces los varones debemos ser personas que valoramos la importancia del tiempo que Dios nos ha dado. Aprovechamos bien el tiempo, no desperdiciamos el tiempo, no nos andamos distrayendo en el tiempo, sino que literalmente cultivamos al máximo nuestras capacidades en el tiempo, porque administrar bien el tiempo cronos nos abre oportunidades en el tiempo kairos, ventanas de oportunidad. Los tiempos kairos vienen sobre la vida de las personas que saben administrar bien su tiempo. Entonces toman tiempo para Dios, toman tiempo para el estudio de la palabra, toman tiempo para escribir la palabra, toman tiempo para meditar y para memorizar la palabra, toman tiempo de recreación consigo mismo y con sus familias, toman tiempo para el ejercicio, toman tiempo para el trabajo, toman tiempo para alabar juntos al Señor en compañía de toda la comunidad, de los hijos de Dios, de la familia ampliada que es la iglesia. Y también son hombres fieles a su iglesia, al liderazgo de su congregación, bajo quienes están en cobertura. La dirección de un pastor, de un líder espiritual, lo consideran de lo más importante y entonces les consultan cuando tienen dudas, les preguntan para clarificar circunstancias que no entienden, van a la palabra, buscan dirección de Dios, pero también tienen un pastor, tienen un líder y son fieles a su liderazgo y son fieles a su iglesia. Déjame que te hable también sobre los hombres prudentes, hombres fieles y hombres prudentes. Sobre la fidelidad hemos enfatizado que el hombre es fiel a Dios, que es fiel a su palabra, que es fiel a su propósito, que es fiel a su familia, que es fiel a su tiempo y que es fiel a su iglesia y al liderazgo bajo de quien están y tienen cobertura de ellos. Pero los hombres prudentes, déjame que te lea la definición de quién es un hombre prudente. Y a veces una de las mejores maneras de definir es usando palabras sinónimas o paralelas que amplían la esencia del significado de una palabra. Pero si tú vas al diccionario encuentras que un hombre prudente es aquel que tiene templanza en su carácter. Es aquel que obra con cautela, con cuidado. Es aquel hombre que tiene moderación.
Es aquella persona que usa de mucho cuidado, que tiene tacto, que es un hombre sensato, que es un hombre de buen juicio y que es un hombre que muestra la cordura. Todas estas palabras son sinónimas del hombre prudente. El hombre que tiene templanza, cautela, moderación, que es cuidadoso, que tiene tacto, que es sensato, que tiene buen juicio y que tiene cordura. Déjame que te lea algunas porciones de la palabra y enfatizarte algunas de estas virtudes y cualidades. Proverbios 3, 21 al 26 en la Nueva Versión Internacional dice: hijo mío, conserva el buen juicio, consérvalo. No pierdas de vista la discreción. El hombre prudente es un hombre de buen juicio y es un hombre discreto. Te serán fuente de vida, te adornarán como un collar como las que usan las mujeres, que se ven distinguidas, se ven ilustres, se ven muy bien. Las mujeres logran combinar los aretes con los collares, con las pulseras, con el color del vestido, de la bolsa, de los zapatos. Son buenas. La prudencia, la discreción y el buen juicio son cosas que adornan al varón como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino. El hombre prudente es un hombre que recorre tranquilo el camino de su vida y tus pies no tropezarán. ¿Por qué? Porque es un hombre prudente, cuidadoso, sabio, sensato. Y entonces dice: al acostarte no tendrás temor alguno. El hombre prudente, que se sabe que se administró bien en el día, que hizo lo que tenía que hacer, que no dejó pendientes o cosas inconclusas, que no postergó cosas que tenía que haber hecho, al acostarse no tendrá ningún temor y dormirás tranquilo, porque se sabe seguro, satisfecho con Dios, consigo mismo, con su esposa, con sus hijos. No temerás ningún desastre repentino, cosas que aparecen de pronto y que son inesperadas, ni la desgracia que sobreviene a los impíos. Sobre el impío de pronto sobreviene la desgracia, pero el hombre prudente no es un desgraciado. El hombre prudente es un hombre agraciado que tiene la gracia de Dios sobre su vida y entonces no teme por las desgracias que sobrevienen a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Entonces, el hombre prudente es el hombre que conserva el buen juicio, que usa de discreción, que son como collares que le adornarán en el cuello, ¿verdad? Recorre su camino tranquilamente, el camino de su vida. Sus pies nunca tropiezan cuando se acuesta, no tendrá temor alguno. Te acostarás y dormirás completamente tranquilo, a pierna suelta. No temerá ningún desastre repentino, como las desgracias que vienen o sobrevienen sobre los impíos, porque el Señor está siempre al lado del hombre prudente y te libra de caer en la trampa. Fíjate qué increíble la palabra del Señor. El hombre prudente también sabe cuándo hablar y cuándo callar. Es prudente con sus palabras. La Biblia dice: muéstrame un hombre sabio en el uso de sus palabras y te mostraré a un hombre que tiene dominio propio, que tiene control de sí mismo y también de las circunstancias. Te leo Amós 5:13, Nueva Versión Internacional. Por eso, en circunstancias como esta, está hablando los versículos anteriores de circunstancias difíciles, guarda silencio el prudente,
porque estos tiempos son malos. Algunos vienen a pedirnos, a preguntarnos nuestra opinión sobre determinados asuntos y a veces no nos hemos formado una opinión suficientemente sólida, clara o amplia, y entonces el prudente, en vez de hablar y decir cosas nada más por rellenar el espacio, el hombre prudente dice: fíjate que no lo he pensado, no me he puesto a analizar el tema, pero déjame que lo analice, lo estudie, lo reflexione y te daré una opinión, una palabra al respecto. Pero el imprudente se avienta hablando como el borras, y normalmente dice la palabra del Señor que en la abundancia de palabras no falta pecado. ¿Bajo qué circunstancias? En los versículos anteriores de Amós 5:13 habla de circunstancias difíciles y complicadas. Entonces el hombre prudente sabe cuándo callar, pero también sabe en qué momentos hablar, qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no tiene que decir. Cuándo puede vertir una opinión y cuándo mejor se reserva su opinión acerca de las cosas que están sucediendo a su alrededor. También el hombre prudente no permite que el temor domine sus sentimientos y sus pensamientos, sus emociones y sus razonamientos. Sabe que la vida puede traer sorpresas no deseadas, pero él no teme a la desgracia que sobreviene a los impíos, porque se sabe seguro en los brazos de su Señor y que ha actuado con rectitud. Entonces no tiene temor de lo que los impíos normalmente temerían. Te leo Proverbios 3, 25 y 26, nueva versión internacional. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Qué increíbles cosas nos añade la palabra, muy prácticas sobre el hombre fiel y el hombre prudente. Otra cosa, el hombre prudente construye su casa sobre la roca, es decir, le pone fundamento y cimiento a todas las cosas que está construyendo. Si es una construcción física, con más razón, pero si construye un negocio, le pone fundamento al negocio, le pone sustento, fundamento a su familia, le pone fundamento a sus estudios, a su preparación, le pone fundamento. Te leo una porción de la palabra. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, dice, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Esto lo dice el libro de Mateo. El prudente entonces analiza las circunstancias desde una perspectiva razonable, previsora y saludable. Examina todas las opciones disponibles y toma las decisiones basándose en la información que ha recibido, pero que también ha analizado. Son hombres que oran buscando la dirección de Dios. Son hombres que buscan respuestas en la palabra de Dios, pero que también piden consejo de la gente más experimentada que ellos. Entonces se acercan, tienen un coach, tienen a un amigo a quien consideran sabio y le preguntan: ¿tú qué piensas sobre esto? ¿O tú qué harías? Y se nutre de los buenos consejos, porque el dicho popular dice que el que no oye consejo no llega viejo. Pero si tenemos el consejo de la palabra, mal haríamos en no tener el mejor de todos los consejos, que es el consejo de la palabra de Dios. El hombre prudente, aparte de lo que te he mencionado, espera una confirmación de Dios sobre lo que debe de resolver y busca en todo momento agradar a Dios, porque sabe que lo sostiene firme de su mano mientras va avanzando.
leo para ti una palabra en Proverbios 37, 20, es decir, Salmo 37, versículos 23 y 24, nueva versión internacional. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Una de las cosas que más me encantaba, mi papá era un hombre muy emprendedor, muy trabajador, se levantaba muy temprano, se recostaba tarde y a veces nos pedía que lo acompañáramos al centro y caminaba a prisa. Y le gustaba agarrarnos de la mano, siendo nosotros muy pequeños. Y me encantaba cuando estaban arreglando una banqueta y había un hoyo ahí, ¿verdad? Entonces él nos agarraba de la mano, nos levantaba en alto, en peso. Nosotros hacíamos las patitas así, pero nos ayudaba a brincar por encima de los obstáculos o de los hoyos en donde podíamos caer, porque su mano era fuerte y tú sentías la protección del Padre que te ama y que no quiere que te pongas en la torre. Así dice el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Quiero darte gracias por poner tu tiempo y tu atención a estas palabras que compartimos de la Escritura. Guárdalas en tu corazón, atesóralas, llévalas a la práctica y seremos cada vez más, no solamente siervos, sino hombres, jefes de familia, fieles y prudentes, a los cuales nuestra familia, en primer término, querrá imitar, querrán seguir y querrán hacer lo mismo que ellos hacen, porque ellos están agarrados de la mano de Dios y nosotros agarrados de la mano de Dios, pero de la mano de nuestros líderes, de aquellos que van avanzados más que nosotros en los caminos del Señor. Te mando un abrazo fuerte para ti, tu esposa, tus hijos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.